Pasos para la construcción de indicadores. Ahora hablemos sobre la construcción de indicadores. Este es un tema relevante porque los pasos para diseñar un indicador, como los que veremos a continuación, conforman una metodología rigurosa con la finalidad de garantizar la utilidad de los indicadores para evaluar el desempeño de las políticas públicas. Determinar los aspectos importantes por medir. El primer paso para construir un indicador es determinar los aspectos importantes por medir y consiste en analizar el objetivo al que se asocia el indicador para identificar los aspectos que deben medirse a fin de conocer su logro o avance. Por ejemplo, en el objetivo, contribuir a prevenir y atender la violencia contra las mujeres a través de las acciones que realizan las instancias de mujeres en los estados, es necesario responder fundamentalmente preguntas como ¿qué se medirá? ¿En quién se está midiendo? ¿Y cuál es la unidad de medición? En este caso específico, las respuestas a estas preguntas pueden ser las siguientes. ¿En qué se pretende medir? Incidencia de actos de violencia. ¿En quién se está midiendo? En mujeres. ¿Y cuál es la unidad de medición? Cantidad de actos de violencia. Estas respuestas permiten estructurar un indicador que refleje de manera precisa el avance hacia el cumplimiento del objetivo de este programa, asegurando que los datos obtenidos sean útiles y relevantes para el monitoreo y la evaluación de las acciones implementadas. Asignar un nombre al indicador. Una vez identificados los aspectos clave a medir, es fundamental asignar un nombre adecuado al indicador, ya que este debe reflejar claramente el objetivo de la medición. El nombre del indicador debe responder a los siguientes factores relevantes: qué, quién, dónde y cuándo. Por ejemplo, consideremos los siguientes nombres para un indicador: solicitudes atendidas y porcentaje de solicitudes atendidas para participar en la convocatoria durante el periodo. El primer nombre es inadecuado, ya que no especifica ni el quién, dónde ni cuándo, lo que lo hace ambiguo y poco útil para su correcta interpretación. En cambio, el segundo nombre responde de manera más detallada y clara a los factores mencionados, proporcionando información más precisa y contextualizada, lo que facilita su interpretación y utilidad en el monitoreo y evaluación del programa. Fórmula de cálculo del indicador. Para definir la fórmula de cálculo del indicador, es necesario que ésta sea una expresión matemática precisa y adecuada al tipo de medición que se busca realizar. Entre las fórmulas más comunes se encuentran el porcentaje, la tasa de variación y el promedio o razón. Porcentaje. Un porcentaje se obtiene al calcular el cociente entre dos variables que comparten la misma unidad de medida dentro de un mismo periodo. Por ejemplo, si se desea conocer el porcentaje de solicitudes respondidas respecto del total de solicitudes recibidas en un periodo, se establece de la siguiente forma. El numerador representa las solicitudes respondidas y se divide entre el denominador, que representa las solicitudes recibidas. Al final, el resultado se multiplica por 100 para expresar el valor en porcentaje. Esta fórmula permite cuantificar la proporción de solicitudes atendidas en relación con el total de solicitudes recibidas, lo cual facilita el análisis de desempeño en la gestión del programa. Tasa de variación. La tasa de variación es la forma de expresar un cambio relativo en el tiempo y representa el cociente de dos observaciones de una misma variable en diferentes periodos. Por ejemplo, supongamos que queremos conocer el cambio porcentual anual en la cobertura de un programa que entrega apoyos económicos de 2022 a 2023. Para esto, se debe dividir el número de apoyos económicos entregados en 2023, el periodo T, entre el número de apoyos económicos entregados en 2022, el periodo T-K. A este resultado se le resta un 1 y se multiplica por 100. De esta manera, obtenemos la tasa de variación o tasa de cambio en términos porcentuales. Promedio. Para calcular el promedio se deben tener dos variables con diferentes unidades de medida, pero para un mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, supongamos que un programa se propone como indicador el promedio de inversión destinada a las escuelas beneficiarias. Una vez identificadas las variables necesarias para el indicador, en este caso el monto de inversión y el número de escuelas beneficiarias, se hace la fórmula de cálculo, en la cual se divide el monto de inversión en el periodo T entre el número de escuelas beneficiarias en el periodo T. Y así tenemos la inversión promedio por escuela. Establecer los medios de verificación. Los medios de verificación muestran las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y verificar que los objetivos del programa se lograron. Estas fuentes de información pueden ser documentos oficiales, reportes internos que genera el programa, bases de datos, entre otros.
siempre es conveniente reportar lo siguiente: el nombre completo del documento que sustenta la información, por ejemplo, el documento Consideraciones para el proceso presupuestario. Asimismo, el nombre del área o institución que genera o publica la información, en este caso, el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, la periodicidad con que se genera la información cada año y el enlace electrónico a la página donde se obtiene la información, www.ineva.org.mx. Cuando la información necesaria para alimentar al indicador no es generada por la institución responsable, se debe valorar el costo-beneficio de generar la información. Por ejemplo, si se requiere levantar una encuesta para conocer aspectos relevantes del indicador, se debe conocer el costo de la aplicación de la encuesta en relación con su beneficio. Cuando el beneficio es mayor, se establece como medio de verificación. En caso contrario, cuando el costo excede el beneficio, se sugiere replantear el indicador o utilizar un indicador proxy. Este mide una variable distinta a la que nos interesa de manera específica, pero presenta una relación más directa posible con el fenómeno de estudio. Por ejemplo, el nivel de educación de la madre como proxy para el nivel socioeconómico de una familia. Validar técnicamente. Una vez construidos los indicadores, lo siguiente es evaluar las características mínimas que deben cumplir, lo que nos lleva al paso 5, validar técnicamente el indicador. Esto se hace a través de la verificación de los criterios claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y aporte marginal, también conocidos como criterios CREMA. ¿Cuándo es claro un indicador? Cuando no hay duda sobre lo que se busca medir. Si el indicador incluye un término técnico o ambiguo que pueda ser interpretado de más de una manera por diferentes personas, significa que no es claro. En ocasiones, los programas utilizan términos técnicos que son comunes a su gestión y omiten sus definiciones. Para que un indicador gane en claridad, cualquier persona debe entenderlo de la misma manera que los operadores del programa. ¿Cuándo es relevante? Cuando aporta información de al menos un factor relevante del objetivo al cual se encuentra asociado. Esto es, que debe centrarse en un aspecto importante y con sentido práctico. Es necesario verificar que los elementos más importantes del indicador estén directamente relacionados con algún aspecto fundamental del objetivo. Cuando los indicadores están estrechamente vinculados a los objetivos, es posible confirmar el logro del objetivo en un aspecto sustantivo. ¿Cuándo es económico? Un indicador se considera económico cuando el beneficio de generar la información necesaria supera el costo económico o humano involucrado. Es importante señalar que un indicador que no sea ni relevante ni adecuado tampoco puede considerarse económico. Sin importar el costo de obtener la información, si el indicador no es pertinente, no resulta apropiado para monitorear el desempeño del programa. ¿Cuándo es monitoreable? Un indicador es monitoreable cuando la información de sus medios de verificación es precisa e inequívoca. Esto implica que cualquier persona pueda replicar su cálculo, para lo cual es esencial que el método de cálculo sea claro y que la información necesaria para construirlo esté claramente definida en los medios de verificación. Estos medios deben ser lo suficientemente precisos para eliminar cualquier duda sobre el dónde se encuentra la información requerida para construir o replicar el indicador. ¿Cuándo es adecuado? Cuando aporta información suficiente para emitir un juicio terminal y homogéneo respecto del desempeño del programa. Esto es, que la información que proporciona el indicador es relevante y apropiada para describir los logros del programa en un cierto periodo. ¿Cuándo tiene aporte marginal? Este criterio aplica solo cuando el objetivo tiene dos o más indicadores. Si estos cumplen con todos los criterios anteriores, un indicador tiene aporte marginal si proporciona información adicional que mide aspectos no considerados por los demás indicadores y si ofrece información objetiva adicional para monitorear el desempeño del programa. ¿Qué sucede si un indicador no cumple con los criterios? Pierde sentido en su razón de ser, porque no es posible emitir un juicio sobre el desempeño de un programa. Por tanto, es necesario que la validación del indicador se realice con objetividad, para reconocer si los indicadores incumplen con alguno de estos criterios. Esto es realmente útil para identificar áreas de oportunidad, lo que permite mejorar el diseño y la construcción de los indicadores. Establecer metas. Establecer metas es fundamental en la toma de decisiones dentro de cualquier institución, pues representa el punto que se quiere alcanzar con determinada intervención, ya sea un programa o una política pública.
Las metas permiten establecer niveles máximos de logro. Asimismo, comunican el nivel de desempeño esperado por la organización y permiten enfocarla hacia la mejora. Establecerlas requiere de una planeación cuidadosa que determine tanto el punto de partida como la claridad sobre lo que se quiere lograr, tomando en cuenta los recursos con los que se cuenta para lograrlo. En el proceso, es importante considerar el cumplimiento de varias características, entre ellas que deben ser realistas y retadoras, siendo posibles de cumplir con los recursos disponibles, sin caer en el error de establecer metas fáciles de cumplir. ¿Qué necesitamos para establecer metas? En primer lugar, son necesarios dos elementos: la línea base del indicador, es decir, el punto de partida, así como el nivel de mejora deseado. La línea base es el valor del indicador que se fija como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento. Una vez definido el indicador, es necesario conocer la situación actual del programa mediante sus indicadores. ¿Cuál es el valor inicial del indicador en el momento de inicio del programa o proyecto? La línea base permite que los responsables del programa establezcan y definan las metas que se pretende alcanzar en un cierto periodo. ¿Cómo se define una línea base? La definición consiste en utilizar la información disponible del programa en el periodo inicial y sustituirla en el método de cálculo. El valor resultante es la denominada línea base y es el punto de partida del programa. Respecto a este valor, se determinarán las metas del programa y se emitirán juicios de valor sobre su desempeño. Definir una línea base es sencillo cuando se tiene la información necesaria. Sin embargo, en ocasiones los programas no la generan ni recopilan, ni se dispone de información inicial. Por lo tanto, es recomendable tomarla de fuentes externas. Esta línea base, más el nivel de mejora deseado, nos conduce a la meta. Construir la cédula del indicador. Realizados estos pasos, es necesario construir la cédula del indicador. Esto es simplemente llenar un formato donde se incluye la descripción del indicador, su método de cálculo, las variables que se utilizan para medirlo con su respectiva definición, la frecuencia de medición, los medios de verificación, la dimensión del indicador, así como su línea base y meta.